Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy en Enfoque queremos volver nuestra mirada hacia una realidad que ha cumplido ya 31, 32 años, porque bueno, hay algún que otro matiz, que se llama Marsodeto, que está muy presente en la provincia de Toledo y que a finales de abril siempre se destaca, ¿no?, por esa vuelta al valle. Pero Marsodeto es mucho más que una vuelta al valle, son muchas familias, son muchos profesionales, son mucha gente volcada con el mundo de la discapacidad intelectual, y un pequeño homenaje a ellos va en nuestro vídeo. Ni la lluvia, ni el viento, ni las bajas temperaturas de este fin de semana han podido con Marsodeto. Más de medio millar de personas, entre ellas el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, se calzaron las zapatillas y el chubasquero para dar la vuelta al valle y compartir un año más esta marcha por la solidaridad. Contigo quiero caminar contigo ha sido el lema de la marcha de este año, que ha incluido importantes novedades, como la llegada a la Plaza de Toros y la celebración de un concierto. Una vez más, con este acto participativo, Marsodeto pretende hacer una llamada solidaria a los habitantes de nuestra provincia hacia el colectivo de personas con discapacidad que la Federación Marsodeto representa. Marsodeto integra en la actualidad a 14 entidades de la provincia de Toledo que ofrecen su apoyo a cerca de 2.000 personas con discapacidad. La marcha Marsodeto es una cita ineludible para todos los toledanos. Su respuesta es unánime y puede hasta con el mal tiempo. La marcha Marsodeto es la fotografía de cientos de corazones que se unen en ese día para manifestar su alegría por ser miembros, amigos y colaboradores de una asociación que ha puesto desde su creación un trocito de su corazón en cada cosa que hace. Muchos años de trabajo, paso a paso, ayudado siempre por el padrino. En este año el consejero de Educación, Ángel Felpeto, una figura inexcusable en Marsodeto que consigue implicar a toda la sociedad en la ayuda y colaboración con todos aquellos que desde Marsodeto trabajan cada día para demostrar que todos somos iguales y tenemos derecho a alcanzar nuestro sueño. Marsodeto es la Federación Provincial de Entidades pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año 1986 con el impulso del sacerdote toledano don Marcelino Casas y un grupo de maestros que vieron la necesidad de apoyar y acompañar a las personas discapacitadas y sus familiares. Marsodeto es un movimiento de familias que defiende los derechos de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral de la provincia de Toledo. Marsodeto forma parte del movimiento asociativo Plena Inclusión Castilla-La Mancha y comparte su misión, visión y valores. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo con esas imágenes de la marcha de este sábado, que cumple su 32 edición, aunque las fechas de Marsodeto, y aquí tenemos a algunos de sus fundadores, nos las van a especificar seguro que a lo largo de esta conversación. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Carlos Martín Fuertes, vicepresidente de Marsodeto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer y un deber estar aquí. Seguro que tú tienes todas las fechas en la cabeza. Más o menos. Más o menos, pues apúntate que van a ir por ahí los tiros. María del Mar Azaña, presidenta de APANAS, asociación integrada en Marsodeto. María del Mar, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y por venir en representación de APANAS y de Marsodeto. Y el padrino, y que no suena mafioso, No. don Ángel Felpeto, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no le vemos a usted por aquí desde que fue nombrado consejero de Educación. Bueno, será porque no me habéis invitado, si no hubiera estado, con mucho gusto. Sabe usted que es una persona muy querida en esta casa, pero en esta ocasión viene como padrino de Marsodeto. Creo, porque me lo ha chivado un pajarillo, que fue Carlos Martín Fuertes el que se puso en contacto con Ángel Felpeto para decir: Ángel, quiero que seas el padrino de Marsodeto, que es lo primero que se te vino a la cabeza, que no tengo yo poco y me tiene que caer algo más. Bueno, sí, efectivamente fue Carlos Martín Fuertes quien se acercó por la consejería
a hacerme esa propuesta. Evidentemente tengo muchas tareas, pero es verdad que esta es una tarea muy grata en la que pondré todo mi empeño. Marsodetto, concretamente la marcha, yo creo que es una llamada de atención que hay que hacer una vez al año, pero es mucho más que la marcha y habrá que trabajar a lo largo, en este caso, de todo el año como padrino, pero siempre que ellos lo deseen, y por aquello de que la educación pues también tiene mucho que ver con Marsodetto y con las asociaciones que lo integran. Luego hablaremos de esas palabras que pronunció el día de, bueno, no sé si decirlo, toma de posesión como padrino. Se despedía también al anterior padrino, el fundador, impulsor de Joma, también lo hacía muy agradecido. Luego hablaremos de esas palabras muy bonitas, las que pronunció Ángel Felpeto. Me gustaría empezar porque cada uno, de alguna manera, me explicarais vuestra relación con el mundo de la discapacidad, de dónde viene, de qué parte, porque cuando hablamos de discapacidad y de asociacionismo parece que tenemos que tener todos un vínculo de sangre con la discapacidad. Parece que no nos cuesta movilizarnos si no nos toca lo nuestro. Carlos. Yo creo que realmente mi vínculo con la discapacidad me viene solo y exclusivamente de Marsodetto. No tengo ninguna otra raíz fuera de mi función docente hasta que me he jubilado, pero especialmente de Marsodetto, simplemente. No, es interesante hacer este valor porque sí que es verdad que son los padres los que se movilizan y tal, pero la implicación con el mundo de la discapacidad tiene que abarcar a toda la sociedad, no porque tengas a alguien cercano. María del Mar, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿verdad? Sí, es cierto, porque lo que tú decías de sangre, en este caso, sí, mi vínculo con la discapacidad es porque yo soy madre de persona con discapacidad intelectual, entonces estás ahí de lleno, pero bueno, yo sí entiendo igualmente que haya personas que no les une ningún tipo de lazo y que estén igualmente implicadas y unidas a todo esto, claro que sí, lo entiendo perfectamente. Ángel. Bueno, yo tengo un vínculo personal en la medida en que he tenido, porque ya ha fallecido, un hermano con síndrome de Down. Pero eso a mí lo que me ha aportado ha sido que me ha sido más fácil siempre ponerme en lugar del otro, ¿no? Precisamente por esa razón. Pero a lo largo de mi vida profesional, sobre todo en lo que yo soy educador de residencias en universidades laborales, lo he sido durante 42 años y he encontrado pues muchos alumnos con capacidades diferentes y como digo, me ha hecho más fácil el haber vivido la situación de mi hermano, pero realmente he tenido que sensibilizarme con ese problema todos los días y hacer posible que esos alumnos y alumnas se sintieran de igual manera atendidos y de igual manera con las mismas oportunidades que los demás. Desde luego que sí, que tiene que haber una implicación que trascienda del lazo de sangre, porque es algo que afecta a toda la sociedad y además en feedback, en doble sentido. Ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Yo creo que tenemos que empezar a evolucionar en el lenguaje de la discapacidad, pero si hablamos de Marsodetto, tenemos que hablar de uno de sus fundadores, impulsor, junto a un grupo de maestros católicos. Allí estaba Carlos Martín Fuerte, que es don Marcelino Casas, sacerdote. Él nos recibió hace unos días en la casa sacerdotal y compartía con nosotros algunos de sus recuerdos de esos comienzos de Marsodetto y de ese periplo, porque donde iba don Marcelino, destinado como párroco, La Guardia, Quintanar, Madridejos y en última instancia Burguillos, allí también se hacía presente Marsodetto. Vamos a escuchar a don Marcelino Casas. Es difícil poder valorar metas concretas, lo que sí indicaría que se ha conseguido abrir el abanico de sensibilización. Por tanto, hay mucha gente que ha tomado conciencia de la realidad de la naturaleza humana y relacionarse unos con otros, en concreto, relacionarnos con los discapacitados psíquicos, que esto es lo concreto y nudo gordiano de nuestro actuar, porque para los físicos hay otras respuestas, y no solamente ellos, sino también sus familiares y gente de buena voluntad,
pues va creando como un movimiento, que es lo que podríamos llamar Marsodeto. ¿Por qué? Porque hace ya más de 30 años tenía muy claro que no es solamente el vivir al lado de los discapacitados, sino caminar con ellos. Y que la historia es un caminar dando respuesta a lo que se va viviendo en cada momento. Por eso nos propusimos, ¿qué nombre le ponemos? Y nos vino a la mente, pues, una noche, recuerdo allá en La Guardia, esa síntesis de toda una programación, marcha de solidaridad con el discapacitado de Toledo. Y no sé por qué a alguien se le ocurrió, mira, Marsodeto. Y así nació y así continuamos. Bueno, asiente y sonríe, Carlos. ¿Fue así? Y no me digas que tú estabas. Sí que estaba, claro, pero que fue así. Lo único que pasa es que bueno, hay una diferencia muy pequeña, que es igual, porque en aquella época, como todo evoluciona, y la palabra, lo que se decía entonces era para nombrar a este tipo de personas con las que estamos ahora diciendo el mundo de la discapacidad intelectual, y para celebrar se decía deficiente, de ahí Marsodeto, Marcha Solidaridad Deficiente Toledano. En definitiva, hablamos de lo mismo, es un pequeño matiz solamente. Me sonreía porque le veo a Marcelino que es el verdadero culpable de que estemos aquí nosotros hoy por la mañana, y el verdadero culpable de que mucha gente en aquella época, principalmente donde se vivía más quizá el altruismo, la generosidad de otra forma y tal, teníamos clase por la mañana y por la tarde, los maestros entonces, aquí en Castilla-La Mancha, estoy hablando que hace ya 40 años, hablamos del año 1982-83, y por la tarde, pues lo que hacíamos era ir por las parroquias, ir ver a los directores de colegios, compañeros de colegios, por los pueblos, para dejar allí, digamos, nombrados, o sea, que éramos ya un poco avanzados de esto del tema de otro tipo, me estoy acordando de otro tipo de actuaciones. En cada localidad dejamos un delegado, por así decirlo, que era el responsable, digamos, de que ese pueblo funcionase el día de la marcha. Entonces él repartía los carnets, hacía la publicidad, el boca a boca, luego llevaba el dinero a la entidad bancaria, o sea, realmente, claro, eso es lo que a lo largo de estos tiempos ha cambiado, hemos perdido, y bueno, pues hemos perdido algo bueno y algo malo, en fin, ha habido de todo, como natural. Claro, bueno, en periodo de... La federación se crea como entidad en 1986, sí, según los datos que yo tengo. Sí. Esta marcha que se ha celebrado es la número 32. Número 32, y el año pasado estamos cumpliendo en el 86, aproximadamente, o sea, perdón, en el 2016 quería decir. Sí. Estamos cumpliendo ahora prácticamente los 32 marchas, pero en los 25 años como federación provincial. Como federación Lógicamente, provincial. al principio éramos una asociación, que a mí me gustaría luego decir un poco la implicación que tiene aquí Apanas, o sea, que tengo aquí a Mara. Claro, derecha. porque lo que a lo mejor identifica un poquito a Marsodeto es que fue aunando el trabajo de diferentes asociaciones, que no sé si nacieron todas a la par en esos años en el que el movimiento del asociacionismo estaba naciendo, y no precisamente quizás en el mundo de la discapacidad, sino más desarrollado en el ámbito político, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los sindicatos, pero sí hay entidades, pues, como por ejemplo Apanas, que empezaron. Apanas ha celebrado ahora su 25... No, Apanas celebró el 50 aniversario, El 50 aniversario. en el 2015. En el 2015. Ya llevaríamos 52 O sea años, que sí. sois aún más veteranos Sí. que Marsodeto. María del Mar, ¿cómo recuerdas aquellos principios y cómo ha evolucionado el concepto de asociacionismo a la hora de hacer visibles a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias, con todo, con sus problemas, con sus retos, con sus necesidades, con sus demandas? Ese es el objetivo que se tiene siempre, en concreto en Marsodeto, es la visibilización, dar visibilidad a un colectivo que, como muy bien ha dicho Carlos, los físicos se dan visibilidad por sí mismos, pero los intelectuales es un sector mucho más insensible, que pueden pasar desapercibidos, pero sí es cierto que lo que hay que hacer es integrarles en la sociedad, darles visibilidad, y es el gran objetivo, aparte de bueno, pues intentar cubrir sus necesidades, el que se integren en la sociedad laboralmente, incluso en que sean uno más. El objetivo es ser uno más, seas como seas y tengas lo que tengas, uno más. ¿Pero tú crees que hemos adelantado mucho, hemos avanzado mucho? Aunque queden muchas cosas por Lógicamente, hacer. si nos vamos a 50 años atrás, claro que ha evolucionado muchísimo, está claro que sí, mucho ha evolucionado.
empieza a verse como algo pues normal, algo corriente, pero que nos queda mucho por hacer, está claro, siempre va a haber muchas cosas por hacer. Ángel, y en el mundo de la educación, de la escuela, donde tú has estado tantos años vinculado, ¿cómo has visto esa evolución de la acogida del discapacitado intelectual? No tiene nada que ver cuando yo comencé ya digo, hace 42, bueno, ahora ya más, ¿no? Pero 42 años de vida profesional no tiene nada que ver. Como decía antes, mi trabajo ha estado siempre con alumnos internos en residencias, cuando no existían centros educativos en todas las localidades y eran necesarias las residencias en educación. Concretamente, pues aquí en Toledo, pues más de 30 años. Entonces recibíamos alumnos pues de toda la provincia, de toda la región y en general pues de toda España, porque venían a las universidades laborales, que eran 21, alumnos a realizar ingenierías técnicas, que cada universidad tenía una especialidad, y la nuestra ingeniería técnica industrial. Nosotros comenzamos a tener alumnos discapacitados físicos pues en los años 90. ¿En los años 90? En los años 90, porque hasta ese momento, yo recuerdo, ahora trabaja conmigo, en la consejería, trabajan conmigo, dos de estos alumnos con discapacidad física, que entonces estaban internos en el centro, uno interno y otro externo, en la universidad laboral. Había resistencia por parte de nosotros mismos en muchos casos, ¿no? Porque suponía dificultades, suponía adaptación de espacios, suponía muchas cosas, ¿no? Suponía, por ejemplo, que tener que adaptar pues un cuarto, un aseo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y desgraciadamente en aquel momento incluso no todo el mundo lo entendía, ¿no? Y hablamos de la discapacidad física. Hablamos de la discapacidad física. Si vamos a la discapacidad intelectual, en muchos casos, vamos a decirlo así, ni siquiera estaban escolarizados. Carlos lo sabe, que ha estado tantos años como yo en una escuela. O si lo estaban, no lo estaban con la debida atención, ¿no? Se utilizaba mucho ese término de que, bueno, de que estén recogidos, ¿no? De eso pasar ahora bueno, pues María del Mar lo puede decir, no se puede alcanzar una plena inclusión, pero desde luego todos deseamos ir a la mayor inclusión posible, tanto de los alumnos alumnas con discapacidad física como intelectual. Plena inclusión en la medida en que aquellos que tienen problemas de movilidad, pues facilitarles la adaptación de espacio, la adaptación de accesos, para que puedan sentirse iguales, ¿no? Y aquellos que tienen discapacidad intelectual, yo, por ejemplo, hace muy poquitos días estuve, puedo decir incluso el centro concreto, en Esquivias, en el Instituto de Esquivias. Ahora mismo hay un grupo de alumnos en educación secundaria integrados lógicamente en el ámbito académico, pues que realizar las adaptaciones correspondientes, pero en lo que significa la relación social, a la hora del recreo están todos juntos, con plena aceptación por parte del resto del alumnado y con plena integración por parte de ellos, que se sienten bien y normal. Juegan al fútbol o al balonmano o al baloncesto con los demás alumnos en el recreo. Carlos, María del Mar hacía así como conocedora de la situación. Escucha, y no son tantos años, son 30 años, ¿eh? Efectivamente, sí, haces así porque es lo que decía Ángel, decías plena inclusión. Bueno, es que cada uno el concepto que tenga y cada uno tiene que llegar hasta donde pueda llegar, pero se le tiene que dar la oportunidad de poder llegar hasta donde sea. No tenemos que poner el límite nadie, cada uno que se le ponga a sí mismo. Y lo que me decía es estupendo, porque bueno, que puedan asistir a la educación normalizada con las medidas necesarias y oportunas que haya, porque para eso estamos, para irnos adaptando unos a otros. Pues me parece genial, uno más. ¿A Carlos? Yo estaba pensando, en el año 1970, yo ejercí el primer año en Corral de Almaguer, tuve una alumna con discapacidad intelectual, diríamos ahora en lenguaje, Isabel Real Pampa, no se me olvida, la quería un montón, sé que me quiere la familia un montón, no lo he vuelto a ver, yo creo, de que me vine de Corral, pero lo tengo aquí grabado.
Lo pasé regular porque yo no estaba capacitado, lógicamente, para tener tipo de alumnos con 42, 43 chavales que se tenía entonces en el colegio. Pero eran otros tiempos, nosotros no estábamos preparados. Ahora, afortunadamente, en las escuelas de magisterio, en la formación de profesorado, esa especialidad funciona. Hay otros medios, hay otros recursos materiales, humanos también. Evidentemente ha cambiado todo. Esa chica ahora mismo hubiera tenido otra acogida. El maestro no lo hubiera pasado tan mal como yo lo pasé. A mí lo que me queda un buen recuerdo de que, bueno, pues yo qué sé, siempre quizá por principios humanos y por principios quizá a lo mejor ideológicos de religión y tal, pues siempre, lógicamente, he procurado estar cerca de estas personas como natural, pero lo pasé un poco fastidiado. Y siempre me acuerdo de ella porque, bueno, es una cosa que te queda huella ahí. Pero evidentemente los tiempos han cambiado para bien en casi todos los sentidos. Voy a meter un poquito el dedo en el ojo. ¿La inclusión es cara? ¿O es un proceso que trasciende de lo económico? Aquella frase que se ha dicho tantas veces, que la educación es cara, pero más cara es la ignorancia, ¿no? Yo creo nunca, de verdad, debemos medir eso en esos términos, ¿no? Ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque o partimos en lo que tratamos en educación con personas con capacidades diferentes, tenemos que partir del principio de solidaridad. Puede ser más caro atender a un alumno en la medida en que otro puede ser más barato porque necesita menos oportunidades. Lógicamente hemos pasado, lo decía Carlos, hemos pasado incluso el profesorado de hacer lo que podíamos, lo diría en esos términos, ahora a profesorado especialista, profesorado con formación y que hay que preocuparse todos los días, lógicamente, de formarnos para atender a los alumnos, ¿no? Y eso cuesta dinero, es evidente. La adaptación de espacios, claro que cuesta dinero. Pero no debemos verlo en el sentido, no podemos. La sociedad hoy yo creo que está concienciada en ese sentido, de ese principio de solidaridad, de ahí que sean importantes acciones de este tipo, de hacerlo visible todos los días, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que la sociedad ha ido cambiando absolutamente. No me importa poner el ejemplo personal. Yo lo digo siempre, mi hermano no salió de casa, nunca. Y mis padres no tenían esa conciencia. Y en esa época, mi hermano falleció con 60 años, el tiempo que estamos hablando, ¿no? Hoy es absolutamente diferente. Es decir, los padres, lógicamente, quieren las mejores oportunidades para sus hijos y la sociedad, salvo raras excepciones que no deseamos nadie, siente que necesita integrar a las personas con capacidades diferentes. Carlos, María del Mar. Es cierto, sí. Ángela ahí decía que hay que adaptarlo, pero si desde el principio ya venimos con esa conciencia de adaptación, no hay que adaptar nada porque ya está hecho el trabajo. Él decía, hubo que adaptar un cuarto de baño, pero si tú desde el principio ese cuarto de baño que vas a hacer ya está adaptado, todo el mundo puede ir al cuarto de baño, el que tenga más dificultades como el que tenga menos. Entonces se trata de eso, desde el principio tener esa conciencia de diversidad hacia todo. Carlos. Yo estaba pensando ahora, tengo una hija que da biología en el Instituto Juanelo Turriano, en el Polígono, y ayer concretamente viene muchos días a comer a casa, me comentaba que hoy salían a hacer por ahí una excursión a la tirolina, a ciertos sitios, y hay que decir que desgraciadamente los centros hoy día están muy propicios lógicamente a trabajar, la sensibilidad, como decía nuestro padrino consejero, pues apuesta lógicamente por pagar, para que no haya ignorancia, sino para que haya medios y tal. Pero quizá habría que insistir un poquito más en los poderes públicos para que ciertos sitios, por ejemplo las rampas, que todavía es una cosa muy simple, y estoy mezclando, digamos, no mezclando una cosa con la otra, lo psíquico con lo físico, pero sí, todavía hay rampas y todavía hay aceras, todavía hay un montón de cosas que, por ejemplo, este chaval que hablaba del de la tirolina y tal, pues a lo mejor tendrá alguna dificultad para realizar alguna actividad. Pero de todas formas, a lo que iba es que cuando mi hija me dice ayer esto, digo, hombre, qué alegría que me digas con la mayor naturalidad que este chico va a poder ir con los demás y que eso sí que lo doy fe como docente, que he sido desde 40 años, que los chavales hoy día, tanto en primaria como en secundaria, están, salvo alguna excepción, que lógicamente como la especie humana somos tan distintos todos, pero en general están totalmente sensibilizados de que ese tipo de chavales son chavales normales, son personas y hay que estar cerca de ellas, quererlas, respetarlas y sobre todo utilice una palabra que lo tengo aquí apuntado, que es respeto. Yo creo que el respeto a esas personas, tanto en la calle
como fuera de la calle, en eso hemos avanzado, creo, mucho. Y se les quiere, se les respeta bastante. Ángel decía en esa toma de posesión, como padrino, ahora veremos a Carlos del Valle, pero antes, porque no se me vaya la idea, decía que normalmente cuando ha habido algún episodio de intolerancia o de decir, aquí que no entre este niño en esta clase y tal, normalmente ha venido siempre de fuera. O sea, los niños de suyo, de naturaleza, no tienen ningún prejuicio. O sea, en absoluto. Yo creo que los niños son conscientes de que la presencia de una persona con dificultades, el tipo que sean, en su clase enriquece, no entorpece. Y en general la sociedad vamos avanzando a medida que lo vamos entendiendo así. Y vamos avanzando en la medida de lo que decía Marimar. Es decir, ahora mismo nos cuesta tener que adaptar pues, aquellos edificios, aquellos espacios que no lo están, porque en otros tiempos no teníamos esa mentalidad. Hoy ya simplemente con que la legislación garantice que todos los espacios están adaptados para todo tipo de personas, pues ya está, no hay ningún problema, no tendremos que pensar en el futuro en eso. La naturalidad, digamos que los niños a cortas edades todavía no han entrado en ese capítulo de prejuicios que todos vamos asumiendo según la vida nos va pasando, ¿no? Y yo creo que en ese sentido son más virginales, ¿no, Marimar? Seguro que tú tienes muchas anécdotas. Sí, hay muchas anécdotas porque efectivamente son los espacios y somos las personas, desde la familia. La propia familia es la que tiene que aceptar con naturalidad todo eso. Quienes tienen a alguna persona con discapacidad en su casa como quienes no la tienen. La base de todo es el respeto, como decía Carlos, pero también la naturalidad. ¿Por qué todos tenemos que llegar hasta allí? Bueno, pues unos llegaremos hasta allí y otros nos quedaremos antes. Nada tiene que ver. Lo que pasa es que, claro, estamos en una sociedad competitiva, de alto rendimiento, pero es que al fin y al cabo lo que importa es la calidad, lo que importa es la manera como haces las cosas, lo que importa es cómo tú te sientes, ya no solo lo que has hecho, lo que has dejado de hacer, lo que importa es cómo tú te sientes a la hora de, porque efectivamente el tener una persona a tu lado con discapacidad te enriquece, te sensibiliza, crea una atmósfera diferente que a la larga te ha enriquecido totalmente en todas las áreas y en todos los campos. Bueno, vamos a escuchar al presidente, a Carlos del Valle. Massodeto, estamos muy comprometidos en que todo este proceso tenga un buen curso y acabe, digamos, resurgiendo de donde actualmente estaba. Por lo tanto, la Junta que se ha creado nueva, creo que hemos acertado y hemos cambiado una serie de cosas. A su vez, le vamos a recordar, en honor al placer de formar parte del equipo Massodeto, de grandes personas, como es Marcelino Casa, como presidente de honor, como Carlos Fuente, y una serie de personas que a lo largo de su trayectoria creo que lógicamente van a ayudar a que todo este trabajo que tenemos pendiente se realice adecuadamente. Bueno, Carlos del Valle se refería fundamentalmente a esa renovación de la Junta Directiva que tuvo lugar el año pasado, septiembre-octubre del año pasado. Carlos estaba vinculado desde el comienzo, pero ya asumió la vicepresidencia. Carlos del Valle asumió la presidencia. Hombre, toda organización, bueno, pues sufre avatares y, bueno, una organización comprendida por muchas asociaciones que lo han pasado regular, todo hay que decirlo, porque los años de la crisis han sido para todos y también para esas asociaciones. Vosotros, yo he dicho que si la inclusión es cara, habéis sido discretos, pero lo habéis pasado mal, María del Mar, las cosas como son. Sí, siempre se pasa mal. No es que la inclusión sea cara, es que está visto desde otro ángulo. Entonces, es como decía antes, si desde el principio se hacen las cosas de una determinada manera, no hay por qué quitar lo que había y poner otra cosa. Está lo que hay. Pero bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo de esa nueva Junta Directiva, Carlos? Pues
Sonrío porque, como decía nuestro fundador, Marcelino Casas, palabras cariñosas, y es una frase muy manida, repetida. En todas las asociaciones, en todos los colectivos hay sus luces y sus sombras. A nosotros, por desgracia, quizá nos ha tocado vivir un poco la parte esta última de más bien sombras que luces. Entonces, bueno, pues hemos estado un poco a la baja en los últimos años. Digo hemos, yo me considero lógicamente de la familia porque he sido cofundador con Marcelino y otros compañeros. Yo siempre en los últimos años solamente he estado, soy el que de la alcachofa, que tengo el micrófono allí cuando llega la marcha y animo a toda la gente y luego corrí, caminaba y luego otra vez lo recibía y tal. Estos últimos años he estado fuera de la organización, se me ha reclamado, se me ha pedido, lógicamente no puedo, soy un hombre de Masodeto y yo creo que por Marcelino, por la discapacidad intelectual, por Masodeto, por todo eso, por toda esa sensibilización, por la que hace ya casi 40 años dijimos que teníamos que hacer y estamos comprometidos, por los pocos que vamos quedando ya por la edad, porque lógicamente la edad nos va jubilando ya por la enfermedad, los años, etcétera, pues hemos tenido que volver algunos a primera línea, como puede ser mi caso, que no he sido yo solo, algunos más. También ha habido algún otro fichaje nuevo. Pero en todo caso, quería decir dos cosillas. Una de ellas, el principal trabajo que tenemos ahora es, otra vez, utilizando esa palabra, visibilizar otra vez a Masodeto como que todavía es, digamos, una pieza que puede dar de sí dentro del mundo de la discapacidad en la provincia, de la discapacidad intelectual, que yo creo que no estamos reñidos con otras instituciones que pueda haber perfectamente, que tenemos capacidad para resolver y hacer ciertas cosas, que en el momento que tengamos un poquito de ayuda de las instituciones, creo que nosotros con el nombre que tenemos ya de todos estos años y las personas que lo integramos y las personas que creo que estamos todavía integrando, tenemos que ser capaces de recuperar algunas de las asociaciones que se nos han ido. Ese es un primer reto. En segundo lugar, demostrar que seguimos siendo útiles y capaces. Ahora estamos, uno de los retos que tenemos ahora es organizar el curso de natación este verano para dentro de la, y no se ha hecho nunca que yo sepa, dentro de Masodeto, recuperar convivencia deportiva, recuperar una serie de cosas que hemos perdido, como el premio a la constancia, como involucrar más a los centros educativos, que digamos un premio para los centros educativos que más participaban en la marcha. Se ha perdido eso, por las sombras que hemos tenido dentro de las anteriores personas. Bien, ahí está, ese es un reto que tenemos que recuperar. Y yo tenía que decir, antes que se me olvide, pues usted luego no me da tiempo, tengo aquí a mi derecha a Mar Panas, presidenta, la conozco hace un par de años o tres, de estar por aquí en el ayuntamiento, en alguna cosa, coincidimos con ella, pero tengo que decir, y es que es así, Masodeto no hubiera podido existir tampoco si cuando nosotros en La Mancha dimos a luz a este proyecto, lógicamente necesitamos un local como podía ser este, con paredes, con techo y con mesas para poder escribir y desarrollar nuestros proyectos. Aquí cabe decir que Apanas fue la primera institución que nos acogió en su momento, nos dio ese soporte de sillas, mesas, tal. Por eso están ahí con nosotros y por eso yo le digo a Mar y a Panas, le digo en privado y públicamente, que no nos dejen, porque hace poco nosotros estamos de visita con el padrino de honor y con el padrino, perdón, el padrino no sigue siendo Marcelino, que fue el fundador, el padrino 2016, el anterior aquí a nuestro Ángel Felpeto. Estamos en Talavera, en Madre de la Esperanza, y yo le decía, vamos a ver si vosotros, las asociaciones, os vais de Masodeto y no os dejáis, no tenemos espacios para trabajar. Esto es decir, como los futbolistas, sin balón no pueden trabajar. Entonces nosotros, sin personas, sin asociaciones, no podemos trabajar. Entonces yo lo primero que anuncio públicamente aquí es mi compromiso, nuestro compromiso de la Junta Directiva Nueva, es de tener el rigor y el trabajo, de echar todo el amor y todo el trabajo del mundo para tratar de recuperar el sitio que Masodeto estos años ha perdido. Y a partir de ahí que nos dejen trabajar y nos den un poquito de confianza para decir, vamos a ser capaces de desarrollar estos proyectos que son volver y traer cosas nuevas, que podemos hacerlo, que somos capaces, desde luego, de compatibilizarlo con otra serie de cosas. Claro, de las crisis siempre se aprende, esa es la actitud, ¿verdad, Ángel? Sí, sí. A ti te lo van a contar. Bueno, hay algo que ha dicho Carlos que sí que es importante. Yo recuerdo aquellos años en que efectivamente en los centros educativos se divulgaba en las semanas anteriores, normalmente incluso a través de familias que tenían hijos en algún centro educativo con alguna discapacidad. Y recuerdo aquellos carnés que se repartían pues a través de una aportación solidaria, pero la aportación solidaria no era tan importante la económica cuanto el formar parte, el hacerlo visible, y de alguna manera lo que estabas diciendo es que te solidarizabas y que ese día salías a la calle y te comprometías a salir todos los días, digamos, en defensa de los derechos de los demás, ¿no?
Y eso efectivamente en estos últimos años creo que en alguna manera se ha perdido. Y bueno, pues si de algo sirve el que yo pueda colaborar para que eso se impulse a través de los centros educativos, no solo de la ciudad, porque con Marsodeto puede ser solidario cualquiera, venga o no venga a la marcha. Yo recuerdo en aquel momento el que no iba, pues hacía su aportación, tenía su carnet y decía, pero yo me solidarizo. Y tú ibas a la marcha en representación de 20, de 30 o de cuántos carnés tú hubieras podido facilitar pues a gente de tu entorno. Yo creo que eso hay que recuperarlo, Carlos. Los patrocinadores. En ello estamos. Por eso este año hemos mandado 1000 y pico cartas que hemos recuperado un archivo que teníamos por ahí mágico, no sé dónde. Se han mandado 1000 y pico cartas, la gente le ha llegado, se está haciendo mucho el boca a boca. Hay que decir también que los medios de comunicación están ustedes colaborando bastante para la difusión de esta obra. Y un reto que decía ayer una compañera suya en un medio de comunicación, anteayer, cuando teníamos la rueda de prensa, decía, oiga, Carlos, ¿qué participación espera? Esa es la pregunta del millón que se suele decir, porque nosotros hemos llegado a veces a tener, yo recuerdo, hasta 1700 y pico personas en una marcha, que ya es gente, ya es gente. María del Mar, que os hablen también a vosotras de crisis, ¿verdad? La crisis cuando llega, nos llega a todos, llega a todas partes y a todos los sitios. La historia está en eso, en saber capear los malos momentos, porque para funcionar bien en lo bueno, pues creo que todo el mundo está, y para sacar adelante los proyectos y para sacar adelante los servicios en las dificultades, pues ahí es donde está la cuestión. Decía Ángel, dice, no solamente en Toledo, claro, Marsodeto nace en La Mancha, la Guardia Madrilejo Quintanar, que eso es Mancha, y Marsodeto está compuesta de muchas entidades que su ámbito de desarrollo es el ámbito rural, o que desde un ámbito de ciudad, como es Madre de la Esperanza, que no podemos olvidar, y menos en esta casa, atienden a una población que tiene su ámbito de desarrollo rural. Claro, yo creo que antiguamente más, probablemente ahora esté más normalizado, no es lo mismo asumir la inclusión, asumir la discapacidad en un ámbito rural que en un ámbito de ciudad. Hay un sobreesfuerzo para esas familias que tienen que o trasladar al chico o bueno, dotarle de herramientas para que pueda coger su autobús de línea y llegar a, por ejemplo, estoy pensando en Madre de la Esperanza, como hay muchos chicos que van de los pueblos de alrededor. Hay que hacer un esfuerzo especial por ese ámbito rural, ¿no? Como en otras tantas cosas, pero específicamente cuando hablamos de discapacidad. Lógicamente, ¿verdad? ese esfuerzo normalmente lo tienen que hacer las administraciones públicas, es evidente, para que todos se sientan iguales, ¿no? Igual de atendidos. Hay que hacerlo, hay que hacer esfuerzo para el transporte escolar, para el transporte no escolar. Cuando nos referimos a talleres ocupacionales, depende de las edades de las personas, pero en cualquier caso da igual. Hay que hacer el esfuerzo para atender las residencias, aquellos que la distancia no les permite, o la situación familiar, que de todo hay. Y yo ahí tengo que decir que tanto en el ámbito público como en el privado concertado, hablo desde educación, quienes trabajan en estos centros tienen una especial vocación y sensibilidad. Has citado un centro, Madre de la Esperanza. Puedo citar otro aquí, Ciudad de Toledo, Marimar, Carlos, conocen muy bien a los profesionales, repito, tanto en el ámbito público como privado. Ahora mismo, si hablamos de la provincia de Toledo, el Centro de Educación Especial Ciudad de Toledo está masificado. Vamos a abrir otro en Esquivias. Yo el otro día me reuní con las familias de la zona de la Sagra, que ahora van a tener su ubicación en Esquivias, ¿no? Y de lo que se trata, simple y llanamente, es de facilitar los medios, lo diré muchas veces, para que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. ¿Cuáles son las principales demandas de esas familias que tienen su vida en el ámbito rural, que no tienen por qué irse de su pueblo, pero que sí que tienen que asumir, yo creo que un hándicap diferente a que si vives en Toledo, claro, en Talavera, incluso en otros pueblos grandes, a lo mejor como Torrijos y Illescas? ¿Qué es lo que os demandan? A ver, Apana sí tiene 3 centros rurales, hay 3 talleres ocupacionales, uno hay en Calera y Chozas, otro hay en Gargantilla y en Fuensalida. Y claro, efectivamente no puede haber de todo en todos los sitios, es lo que estamos diciendo. ¿Qué más demandas hay? Pues
desde ahí lo que se demanda es el área residencial, por ejemplo. El tema viviendas con apoyos, el tema residencias, porque siempre se dice lo mismo, pero es que es verdad. A las familias lo que nos preocupa siempre mucho es, a ver, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Sí. Pero, a ver, siempre se dice, no tiene por qué ser así, claro, pero es que sí lo es, porque mientras están las familias, mientras están las familias vas y vienes y les llevas y les traes si no hay recursos para ello, pero cuando las familias no están es otra historia. Según hablaba Ángel, yo me recuerdo lo que hablábamos del tema de los transportes, yo recuerdo hace años, nosotros somos de San Pablo de los Montes, vivíamos allí en San Pablo de los Montes y el tema del transporte pues es un hándicap grande. Y yo recuerdo llamar a Ángel personalmente para poder aprovechar un transporte que había para el Ciudad de Toledo precisamente para que mi hija pudiese venir a Panas, porque no era el recorrido, es el que hacía. Y bueno, pues la verdad es que no se llevó a cabo porque bueno, surgieron problemas pero sí es cierto que consiste en eso, en ir aprovechando los recursos que hay de la manera más eficaz. Carlos, ¿cuáles las demandas del mundo rural? No solamente, y en tu caso voy a aprovechar tu relación con el ámbito de la educación e incluso con el deporte, ¿no? Que también es otro ámbito de inclusión importantísimo. El ocio, el entretenimiento. Está bien que tengan un centro educativo, está bien que tengan un centro de formación, pero a todos nos gusta ir al cine y a todos nos gusta ir... Bueno, a mí no, a correr. No, pero bueno, tener una piscina para ir a echar unos largos. Incluso yo, en eso también se ha avanzado bastante. Siempre está claro que siempre se puede avanzar más y todo, y todavía queda para llegar a la meta, pero también me acuerdo cuando abrió la piscina cubierta, la primera piscina cubierta aquí en Toledo, la de Salto a Caballo, yo compartía tareas docentes en el vaso, por así decirlo, cuando yo iba con mis chavales de mi colegio, el Alfonso VI, yo compartía allí precisamente el mismo horario con la piscina con los de Panas. Y al principio, o sea, esto es una cosa que poco a poco se ha ido haciendo cada vez más participación dentro del deporte, por así decirlo, la capacidad activa. Y una de las cosas que hizo Marsodeto precisamente, en los primeros años también de funcionar, era la contratación de una persona para hacer actividad deportiva en la Escuela de Educación Física. Concretamente, Ángel, el amigo Juan Francisco Romera Paredes, ahí estuvo de monitor durante cierto tiempo, se hicieron convivencias deportivas, es decir, que nunca, y de hecho, hay que decir aquí, está aquí la presidenta de Panas, tienen un montón de galardones en muchas competiciones que hacen y que lo hacen, y en fin, yo creo que eso cada vez se va logrando más. Sí que me he dado cuenta de una cosa, hilando un poco con la pregunta, yo he podido ver desde fuera, sin ser padre de hijo afectado y sin tener la relación que tengo con el mundo de la discapacidad intelectual, que uno de los principales problemas es lo que dice cuando son mayores ya de 60 años estas personas, ¿quién va a cuidar de ellos? Y también un poco he conocido a personas que han estado llevando y que llevan a sus hijos a otros centros, pero también porque pueden y tienen, tiempo y posibilidades económicas. Y dice, bueno, yo con mi coche lo llevo ahí todos los días. Hay a lo mejor, digamos, personas que no lo pueden llevar porque lo tienen un poco lejos. Entonces el que puede, como en este caso que estoy pensando, lo hacen de una forma voluntaria y diaria, pero claro, hay que decir que no todo el mundo puede hacer eso, tener todo el tiempo del mundo y un coche de disposición para pagar gasolina. Por tanto, yo creo que centros de ese tipo son los que nos siguen haciendo falta y, por supuesto, recursos para las asociaciones, que sé que están ahora en un problema, en una casuística, entraremos por ahí, yo no sé si nos va a dar tiempo y tal, ni si merece la pena, pero en todo caso, merece la pena, sí que merece la pena, pero yo sé que ahora mismo, yo desde fuera, que lo veo desde otro ángulo, lógicamente, porque no tengo ninguna relación laboral, veo que uno de los cánticos que tienen ahora, entre comillas, lo de cánticos, es qué pasa con las subvenciones, qué pasa con las ayudas, qué pasa con tal, porque lógicamente aquí como en todo, si no hay ayuda, si no hay apoyo, aquí nos vamos todos al garete. Sí, desde luego que sería otro tema de debate, pero nos quedan apenas 3 minutos. Yo quería hacer una postilla. Ángel, ¿tú sabías que te iba a tocar ser padrino de Marsodeto? No, hombre, realmente no lo sabía. El nombramiento está con vista. Primero, porque Ángel Felpeto es un nombre muy querido en toda Castilla-La Mancha y más concretamente en Toledo. Pero claro, si encima echamos mano de que es consejero, Carlos, no me dirás tú que... Bueno, había una tradición. El anterior consejero de Educación, en la etapa en que yo estaba en la consejería, Pepe Valverde, también yo creo que en algún momento se le pidió su colaboración en Educación siempre se ha contado Marsodeto con la gente de Educación. O sea que bueno, lo vamos a dejar así. Bueno, una última reflexión. Carlos, yo te pediría
dónde localizar a Marsodeto y a María Elena del Mar, bueno, que os ofrezcáis vuestros servicios para todo el mundo, ¿no? Que os deis a conocer. Carlos, ¿dónde localizar a Marsodeto? La Federación Provincial Marsodeto tiene un local que estamos prestado, es decir, nos lo facilita el Ayuntamiento, un local muy majo, por cierto, hay que dar las gracias al Ayuntamiento porque nos facilitó en su día, majo, nuevo y espacioso. Está en la calle Salto de Caballo 1, donde estaba antes la cárcel, es decir, donde están ahora en la parte posterior a los juzgados. Ahí estamos todos los días, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Digo ahora de momento porque, lógicamente, también con los recortes nos han llegado ahí. Hay que pagar al gerente, que es la única persona que cobra. Los demás somos voluntarios, por tanto, el horario tampoco es de 8 a 1 y de 5 por la tarde, es decir, por la mañana, en ese aspecto. Y luego tenemos un teléfono, estamos en todas las redes sociales, que ya no lo voy a decir porque ahí soy un poco pardillete, pero sí que puedo decir que en Facebook, en todas esas cosas estamos por ahí metidos y nos pueden localizar. Y Apanas, que sigue teniendo las puertas abiertas para todos, padres, familiares, para usuarios y para la ciudad. Sí, y para nuestra toda la asociación, bueno, ya todos lo sabéis, que se puede contar con nosotros para cualquier cosa y efectivamente, como decía Carlos anteriormente, cuando la asociación prestó y ahí estaba para lo que hiciera falta, y sí, es verdad, doy fe porque en los archivos de la asociación nuestra, ahí están las actas y los inicios de la Federación Marsodeto y seguimos estando para lo que haga falta y para lo que sea necesario. Mira, yo no formo parte de la junta directiva porque, bueno, uno llega hasta donde puede llegar, pero aquí estoy cuando hace falta. Y la verdad es que a la primera llamada has venido también a participar en este programa, cosa que te agradecemos porque todos tenemos muchas cosas que hacer, no solamente el consejero, el padrino. Ángel, una última reflexión sobre todo esto que hemos hablado, sobre cómo acercarnos a la discapacidad. Pues haré la misma que el día, como tú decías, de ese acto en la Consejería de Educación, que todos seamos capaces de ponernos en lugar del otro. Yo creo que eso, capaces de ponernos en el lugar del otro, y además porque no solamente nunca sabemos cuándo nos puede llegar una discapacidad, sino porque hemos de ser conscientes de que todos tenemos alguna discapacidad. Lo que pasa es que a lo mejor no está dentro de ese catálogo que se ha normalizado, ¿no? Pero todos tenemos discapacidades y yo diría que afortunadamente. Sí, por supuesto. Gracias a Dios, porque perfectos yo creo que ninguno. Muchísimas gracias a los tres, muy buenas noches por haber venido aquí y nosotros volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches. Gracias.